Hola conquistadores, hoy continuaremos estudiando el santuario y el ministerio personal de Jesús en la cruz. Así que ten al lado tu Biblia y una nota de apuntes porque hoy seguiremos aprendiendo acerca del santuario. Y el primer versículo se encuentra en Éxodo 28, versículos 1 y 2. La palabra de Dios nos dice: harás llegar delante de ti a Aarón, tu hermano, y a sus hijos consigo, de entre los hijos de Israel, para que sean mis sacerdotes, a Aarón y a Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar, hijos de Aarón. Y harás vestiduras sagradas a Aarón tu hermano, para honra y hermosura. Hoy vamos a aprender acerca de las vestiduras del sumo sacerdote. Todo comenzó cuando Moisés recibió la orden de hacer vestiduras sagradas para el sumo sacerdote, vestiduras para su honra y hermosura. Estas vestiduras respondían a expresar simbólicamente el valor del sacerdocio y ayudaba al sumo sacerdote a proyectar una imagen o un mensaje. Las prendas que usaba el sumo sacerdote son la mitra, la placa de oro, la piedra de onice, el efod, el pectoral, el tumim y el urim, el cinto, el manto del efod y la túnica de lino. El efod. Busquemos en nuestras Biblias en Éxodo capítulo 28, versículos 6 y 7. Nos dice: harán el efod de oro azul, púrpura, carmesí y lino torcido, todo de obra primorosa. Tendrá 2 sombreras que se junten a sus 2 extremos y así se juntará. El efod era la prenda exterior o estola hecha de oro, azul, púrpura y carmesí. Esta prenda tenía 2 sombreras a sus extremos. Esta prenda llevaba sobre las 2 sombreras 2 piedras de onice en donde fueron grabados los nombres de las 12 tribus de Israel, 6 en una y 6 en otra, montadas sobre un marco de oro. El cinto. En Éxodo 28, versículo 8 nos dice: el cinto de obra primorosa que estará sobre él formará con él una sola pieza, y será también de oro, azul, púrpura, carmesí y lino torcido. El pectoral. En base a lo que nos dice Éxodo capítulo 28, versículo 22 y versículo 30, sabemos que el pectoral era una pieza hecha de oro, azul, púrpura, carmesí y de lino torcido. Tenía la forma cuadrada y estaban en él incorporadas 12 piedras preciosas. Cada una llevaba el nombre de una de las 12 tribus de Israel. Dentro del pectoral habían 2 piedras, el urim y el tumim. Estas piedras preciosas eran grandes. En hebreo se llamaban urim y tumim. Literalmente significaba luces y perfecciones. El sumo sacerdote las usaba para consultar la voluntad de Dios en aquellos asuntos difíciles que comprometían el futuro o bienestar de la nación. En otras palabras, estas piedras estaban relacionadas con la comunicación de la mente de Dios en cuanto a diferentes asuntos que surgían en detalles de la historia de Israel. Sin esta pieza, Israel no sabía qué hacer. La mitra. La mitra era la pieza usada para cubrir la cabeza del sumo sacerdote. Representa la sumisión que se debe tener a Dios. Ningún sacerdote debía perder de vista que había sido llamado para el gran ministerio. La mitra contenía en la parte de la frente una lámina de oro con la inscripción Santidad a Jehová.
El sumo sacerdote tenía que tener esa placa sobre su frente continuamente al ir delante de Dios. Toda la figura presenta devoción, sumisión, entrega y santidad a Dios. El manto del efod era una túnica azul larga y sin costura, y en todo el borde de la túnica eran colgadas granadas y campanitas. Las granadas señalaban la ley divina como alimento espiritual dulce y agradable al paladar, según Deuteronomios 8:3, y las campanitas tocaban cuando el sumo sacerdote entraba en el santuario ante el Señor para que no muera. Ellas anunciaban la salvación por gracia de Dios, pues Él aceptaba al pueblo en la persona de su defensor, el sumo sacerdote. El día de la expiación. Este día era el más sagrado del año para Israel. En hebreo, expiación significa cubrir. Cada sacrificio de un animal cubría el pecado del oferente y garantizaba el perdón de Dios. El día de la expiación representaba el pago del pecado hecho por Cristo de una vez para siempre. Chicos, al contrario de las otras fiestas, que eran ocasiones de alegría, el día de la expiación era un día de tristeza. En este día, el sumo sacerdote dejaba de lado su bella ropa y usaba ropa simple de lino blanco. De esta manera, él mostraba una figura del sacerdote que vendría, nuestro Señor Jesucristo, que dejó de lado su gloria, tomando la forma humana para hacer expiación por cada uno de nuestros pecados. El sumo sacerdote primero ofrecía un becerro por sus pecados personales y los de su familia. Solamente entonces podía ofrecer un macho cabrío por los pecados del pueblo. Nuestro sumo sacerdote sin pecado, Jesús, no necesitaba ofrecer nada por sí mismo, pues él nunca pecó. Una vez que eran degollados los animales, el sumo sacerdote llevaba la sangre para el lugar santísimo en el tabernáculo y la rociaba sobre el propiciatorio, la tapa del arca de la alianza. Debajo de esta tapa estaban las tablas de piedra sobre las cuales Dios había escrito los 10 mandamientos. Simbólicamente, la sangre sobre el propiciatorio cubría la ley que el pueblo había quebrantado al pecar. Esto significaba que Dios veía la sangre en lugar de la ley transgredida. Después de la muerte de Jesús, Él resucitó y subió al verdadero lugar santísimo en los cielos. Ahí se presentó ante Dios como Cordero sacrificado. Ahora, cuando recibimos a Jesús como Salvador, Dios ya no ve nuestro pecado, sino ve la sangre derramada por su Hijo amado y nos acepta en Él. El ministerio personal de Jesús y la cruz. En Hebreos capítulo 4 versículos 14 al 16 nos dice el apóstol Pablo: Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. El papel del sumo sacerdote destaca la necesidad de que entre los pecadores y Dios haya un mediador. La mediación sacerdotal revela cuán serio es el pecado y la separación que causó entre el Dios inmaculado y sus criaturas pecaminosas. Tal como cada sacrificio señalaba la muerte futura de Cristo, así también cada sacerdote apuntaba al ministerio mediador de Cristo como sumo sacerdote en el santuario celestial. El sacerdocio levítico ilustra el ministerio salvador que Cristo ha estado realizando desde su muerte. Ahora Él es nuestro sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos. Funciona en calidad de ministro del santuario,
y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. El santuario celestial es el centro de control desde el cual Cristo conduce su ministerio sacerdotal a favor de nuestra salvación. Se nos dice que puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Por lo tanto, nos anima a que nos acerquemos confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro.